días, presidenta. Como de Santa Bárbara cuando truena, los políticos solo se acuerdan de la vivienda cuando hay campaña electoral. No, y además mi caso puede demostrar absolutamente lo contrario. Yo tengo el enorme placer de llevar 8 años gobernando en esta tierra y de las primeras iniciativas que empezamos a trabajar fue la primera ley de vivienda de Baleares, que ya es de la pasada legislatura, que fue un reto muy importante, y yo destacaría lo que creo que fue más novedoso y que ahora está muy en boga por la ley nacional, que es que ya en aquel momento eliminamos el periodo de caducidad de los 30 años de ser vivienda de protección, y aquí ya lo que estamos construyendo desde el año 2016, todo ya es para siempre, será en régimen de protección, ¿no? Y creo que eso es muy importante. En lo que respecta al Gobierno de España, primero el anuncio de las 50.000 viviendas, luego 43.000, luego 20.000, ayer se aprobó definitivamente la ley de vivienda en el Congreso. El ciudadano no puede tener la sensación de que son demasiados anuncios en poco tiempo y que esto puede quedar en agua de borrajas, teniendo en cuenta que se necesita para el cumplimiento de esa ley la concertación de las 3 administraciones. Bueno, yo prefiero quedarme con la parte positiva, que es el hecho de tener un gobierno en España que se preocupe por garantizar que la vivienda tiene que ser un derecho de ciudadanía y no un bien de especulación, ¿no? Que es lo que marca la Constitución española, pero que desgraciadamente eso no se había visto reflejado en ninguna normativa de ámbito estatal. Nosotros, repito, desde que aprobamos la ley de vivienda, yo he estado muy pendiente para que el gobierno de España aprobara esta ley y que nos diera más posibilidades a las comunidades autónomas de entrar mucho más en la regulación de la vivienda, que creo que es absolutamente necesaria, ¿no? Y en 3 años y medio no ha habido tiempo de darse cuenta de que esto, además de un derecho, era una necesidad social que había que resolver. Sí, yo creo que las negociaciones han ido mucho más largas de lo que hubiéramos deseado cualquiera de nosotros. Yo lo digo como dirigente autonómica, yo he pedido mucha más celeridad en muchos casos para la normativa. Es cierto que eso no quiere decir que no haya habido trabajo en temas de vivienda. El plan de vivienda estatal, que se ha mejorado muchísimo, a Baleares, por ejemplo, nos ha dado muchísimas posibilidades de las que no tenían, con más dinero para poder llegar a muchas personas más. Hemos multiplicado por 7 las personas que reciben ayudas del alquiler, que vienen a través del plan de vivienda nacional. Hemos podido hacer el bono joven, que en Baleares lo aplicamos desde el minuto 1, y luego, por ejemplo, nosotros en Baleares ya trabajamos con el Gobierno de España para que el Ministerio de Defensa, un cuartel que tiene aquí en Palma, precisamente, en una ciudad donde necesitamos más vivienda, lo vendiera al SEPE para que el SEPE pueda construir estas 800 viviendas que en Palma son absolutamente necesarias, y en Ibiza estamos también con el SEPE para una promoción de unas 500 viviendas. Quiero decir que durante estos años, estos 3 años y pico, en Baleares ya se ha hecho mucha política de vivienda por parte del Gobierno de España. ¿Qué le sugiere que haya gobiernos autonómicos que hayan dicho alegremente que no van a cumplir esta ley? Me parece que es un insulto a los ciudadanos que tienen el honor de representar, ¿no? Creo que los ciudadanos de estas comunidades autónomas no se merecen que sus gobiernos no trabajen al máximo para poder garantizar ese derecho a la vivienda, y que no utilicen una normativa estatal que nos permite cosas importantes, el tema de las zonas tensionadas, de limitar las zonas tensionadas, pero también nos permite incentivos fiscales que garantiza la ley estatal para los pequeños propietarios, para que les sea más rentable hacer un alquiler social. Y además nosotros en Baleares, yo ya me he comprometido que nosotros redoblaremos esos incentivos fiscales con presupuesto propio de la comunidad autónoma, que creo que es lo que tenemos que hacer. Si hay un problema, tenemos que trabajar todos juntos para solucionarlo. Esa es mi forma de entender la política. ¿La ley va de competencias autonómicas? Es verdad que la competencia es autonómica, pero es verdad que la incumbencia es de todos, porque es un problema de ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la ministra ha hecho un trabajo excelente en ver cómo hacía posible una ley estatal que garantizara instrumentos a las comunidades autónomas sin incumbir en competencias propias. Por tanto, nosotros no vemos ese riesgo, todo lo contrario. Y cuando escucha a la derecha española decir que esta ley es un chollo para los ocupas, ¿qué le respondería? Bueno, me parece que eso o no se han leído la ley o tienen muy mala fe en lo que están diciendo, porque eso no es cierto. Cuando se trata de una vivienda habitual o una segunda residencia, la policía, si hay una ocupación, actúa de forma inmediata y va a juzgado, como es lo lógico y lo normal. Se está hablando de que cuando es una mafia que está haciendo ocupas, exactamente lo mismo. Se está hablando de personas vulnerables que están ocupando no
tiene por qué ser una vivienda. Normalmente son oficinas bancarias en desuso, que esta es la realidad de lo que sucede. Personas vulnerables que no tienen un techo donde vivir, que están en una situación extrema, están ocupando un espacio de grandes tenedores que no están habitados por nadie, y que lo que dicen es, antes de sacarlos fuera a la calle, para tener un espacio vacío, creo que tenemos que ser un poco personas, lo primero de todo, ¿no? Pues que la administración les pueda garantizar una salida habitacional, eso es lo que se está diciendo. Por tanto, para nada se facilita la ocupación, al revés, se buscan medidas para solucionar problemas de vulnerabilidad extrema para muchas personas de toda España, ¿no? Derogar el sanchismo es el último eslogan que ha acuñado Alberto Núñez Feijóo para esta campaña. ¿El 28M es un plebiscito para Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que el 28M en mi caso, son elecciones municipales insulares, que también tenemos urna a los consells insulares, y autonómicas, y esa es la realidad. Los ciudadanos saben perfectamente qué votan en cada ocasión y qué están eligiendo qué alcalde o alcaldesa quieren, qué presidente o presidenta del consell insular o del gobierno autonómico. A partir de ahí, la clave nacional, que siempre está muy presente en muchísimas cuestiones, yo creo que no es lo que van a hacer mover a los ciudadanos a votar una cosa u otra el día 28 de mayo, ¿no? ¿Y el presidente del gobierno se juega algo el último domingo de mayo? Bueno, a ver, siempre como líderes de partidos, obviamente se hace esa lectura de quién gana las municipales o no, si mantienes el poder autonómico o no, Claro, esa lectura se hará, es lógico que se haga, pero yo estoy convencida que al Partido Socialista le irá muy bien el 28 de mayo. Usted tiene experiencia en gobiernos de coalición. ¿Alguna vez sus socios han votado distinto una ley que haya salido del gobierno autonómico en el Parlamento? No, nosotros hemos tenido un gobierno de estos 8 años. Es verdad que un pacto siempre tiene sus dificultades, su necesidad de tener que acordar desde posiciones a veces que no son las mismas, que diferimos, porque yo no pienso exactamente igual, ni muchísimo menos que Unidas Podemos o que mi socio nacionalista es por Mallorca, obviamente, pero hemos demostrado que sabemos gobernar desde el acuerdo, y el acuerdo yo no solo lo entiendo desde los partidos que estamos en el pacto, yo todas las legislaturas he hecho del diálogo nuestra forma de gobernar, y he pactado con las instituciones, aunque no estén gobernadas por fuerzas progresistas, he pactado con la sociedad civil de una forma muy especial. Yo todo lo he llevado a mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos. Por tanto, la forma de hacer política de cada vez más, porque eso de las mayorías absolutas y de las decisiones solas desde tu despacho, esto ya se acabó. Por tanto, la democracia tiene que ser de cada vez más participativa en términos muy amplios, y esa es mi forma de entender la política. Yo he gobernado 8 años, llevo gobernando 8 años, cada año aprobando el presupuesto en tiempo y forma. Yo veo que la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto, esa es la realidad, ¿no? Por tanto, ¿la izquierda sabemos gobernar en pacto mejor? Sí, porque somos gente mucho más dialogante, y eso creo que es una realidad que se demuestra con los hechos. ¿Pero qué se transmite a la ciudadanía cuando sale del Consejo de Gobierno una ley que tiene que ser corregida en el Parlamento y uno de los socios de gobierno vota en contra de esa ley? ¿Cuál es el mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía? Bueno, a veces no puede ser el mensaje de decir, bueno, no se han cerrado bien los acuerdos entre, que es lo que se tendría que cerrar antes, ¿no? Y eso es lo que yo pienso. Es verdad que gobernar, o sea, España es la primera vez que tiene un gobierno de pacto, es una primera experiencia que yo creo que ha funcionado bien, en términos generales, pero Europa ya llevaba muchos años donde los países gobernaban en pacto y no había esa sensación de uff, ¿qué pasará?, ¿no? Porque es una cosa muy normal y muy lógica, además es lo que deciden los ciudadanos en las urnas, eso no tiene ninguna discusión. Ahora es verdad que ha habido una tensión mucho más alta sobre, se habla más de si hay una disputa ¿interna? Que no si hay un acuerdo. Yo creo que lo importante son los grandes acuerdos a los que ha llegado el Gobierno de España, las grandes políticas que la ha hecho con muchísimo consenso, muchísimas veces más, incluso más que con la mayoría que tuvo la investidura, ¿no? Yo me quedo con eso, que creo que es lo importante. ¿La ministra de Igualdad hubiera tenido que asumir alguna responsabilidad política después de lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí? Yo no lo creo. Yo creo que la ley del solo sí es sí, yo lo he defendido siempre, creo que es una buena ley.
y que cuando sea pues una ley esperada por todos los movimientos feministas, por todas las mujeres de España, que de una vez por todas se pusiera el centro de atención en el consentimiento, y creo que eso es una buena ley, que garantiza, además cuando tenga el despliegue total, garantiza atención 24 horas, 365 días a las mujeres, que mete algo que estaba sucediendo, que es la sumisión química de muchas mujeres, todo eso es muy importante, ¿no? A partir de ahí, ¿ha habido unas discrepancias, ha habido unos efectos no deseados, se están corrigiendo? Pues yo creo que sinceramente la ministra de Igualdad ha tirado adelante en España muchísimas normas que son absolutamente novedosas y que son muy positivas para el mundo en el que vivimos y para garantizar la igualdad de todos y de todas, ¿no? ¿Qué cree que le ha desgastado más al gobierno de Pedro Sánchez? ¿La ley del solo sí es sí, la reforma de la malversación y la sedición, o los peajes que hay que pagar por gobernar en coalición? Porque en definitiva... Mire, yo creo que hay una intención muy fuerte de desgaste de la figura del presidente, y creo que muchas veces no tiene que ver con las políticas que hacen. Creo que tiene que ver con que se intenta desde muchos puntos de vista intentar tumbar un gobierno progresista en España, pero que objetivamente es un gobierno progresista que en la peor de las situaciones que hemos vivido en la democracia reciente, que ha sido la pandemia sanitaria, menos mal que hemos tenido este gobierno en España, porque ha luchado como nadie por los fondos europeos, ha luchado como nadie por tener inversiones necesarias, por proteger a la ciudadanía, con los fondos COVID, con toda la hoja de ruta de transformación que necesita España, y por tanto yo veo esto, y que hay un interés de la derecha amplia, no solo la política, en España de desgaste, me parece que es bastante evidente, porque yo veo que se falta incluso al respeto a la institución y a la persona, y eso a mí me parece grave democráticamente hablando. ¿Usted es de los candidatas que quiere a Pedro Sánchez en su campaña electoral, o de los que prefiere estrictamente una campaña regional y que no haya interferencias a nivel nacional? Bueno, la campaña es, lo decía antes, una campaña municipal, insular y autonómica, eso es lo fuerte. Ahora bien, nosotros somos un partido, yo soy secretaria general de un partido que tiene su referencia a nivel estatal, a nivel federal, y siempre el candidato y el secretario general siempre ha participado en las campañas electorales y siempre ha reforzado a los compañeros y compañeras socialistas. Y obviamente, yo lo decía antes, el presidente Sánchez a Baleares nos ha ayudado a pasar de la comunidad que había caído más, junto con Canarias, el 21% del PIB, a estar liderando el crecimiento económico en toda España. Aquí llegaron 855 millones de euros para todas las empresas que habían caído tanto. Aquí no devolvimos ni un euro al gobierno de España, la cobraron directamente todas las empresas de Baleares, 855 millones que garantizaron que muchas empresas estén aguantando y aguantando bien. La prestación de fijos discontinuos que se dio en esta comunidad autónoma garantizó los puestos de trabajo en todas las islas, todas las ayudas a autónomos, todo eso ha sucedido gracias a la política que ha hecho el gobierno de España y que hemos pactado conjuntamente. Por tanto, obviamente que es bienvenido a hacer campaña electoral. Sin embargo, cuentan los analistas de aquí de las islas que su campaña está diseñada para exprimir o explotar su perfil presidencial y su liderazgo personal, ¿no? Ese cartel en el que aparecen abajo las siglas en pequeñito del Partido Socialista y Francina arriba, ¿esto es así? No, nosotros obviamente estamos haciendo una campaña y vamos a plantear una campaña donde pongamos en valor aquello que hemos hecho. La gestión. Y evidentemente, yo creo que, a ver, como lo diría, Baleares está viviendo un momento histórico. El 28 de mayo nos jugamos seguir avanzando y transformando la sociedad a mejor o volvernos muy atrás, en blanco y negro, que le digo yo, ¿no? Nosotros, el Partido Socialista, hemos conseguido un reto enorme en esta comunidad autónoma. Por primera vez una mujer la preside, pero lo más importante, hemos conseguido gobernar 2 legislaturas seguidas y vamos a enlazar con la tercera. Eso no había pasado nunca en la historia democrática de esta comunidad autónoma y se debe a una buena gestión de gobierno, que la ha hecho gracias también al apoyo de los socios de gobierno y a los partidos que nos han dado apoyo en estos momentos complicados. Y somos conscientes que en los momentos más difíciles hemos estado al lado de la gente, y la gente lo sabe, y que hemos sido capaces de pactar una hoja de ruta hasta el 2030, como decía, por tanto, con la sociedad, con empresarios, con sindicatos, con la universidad, con las entidades sociales. Y claro, obviamente en esta campaña hablamos de que somos gente seria,
que somos gente rigurosa, que hemos demostrado que sabemos gobernar, que en los momentos difíciles estamos ahí, que no nos ponemos de perfil, que afrontamos los problemas que tenemos y que somos la alternativa de seguir gobernando en esta tierra si queremos seguir con esa pujanza que hemos logrado, ¿no? ¿Y 12 años y revalida el poder son pocos, son muchos o son suficientes para ir explorando otros horizontes en el caso de la presidenta de Baleares? Bueno, yo ahora estoy centrada en intentar ganar estas elecciones de nuevo, que eso es lo que vamos a intentar el Partido Socialista, ganar las elecciones el 28 de mayo por segunda vez en la historia y hacer posible ese gobierno 4 años más, luego ya veremos. ¿Baleares necesita repensar el modelo de turismo hacia un modelo más sostenible? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en esto, obviamente. Nosotros desde el Gobierno ya en la pasada legislatura hicimos una ley importante, la ley de alquiler vacacional, ¿sí? Que nosotros prohibimos el alquiler vacacional en los edificios plurifamiliares, en la ciudad de Palma, por ejemplo, en Ibiza, o sea, tenemos regulado eso y se está haciendo inspección para garantizar esa salida. Hemos apostado de una forma clarísima, y yo lo he dicho muchísimas veces, por un turismo de más calidad y no de cantidad, y eso es nuestro emblema. Lo hemos pactado con empresarios y con sindicatos. Hemos hecho una ley turística que hace una moratoria, una congelación. No se pueden hacer más plazas turísticas en nuestra comunidad autónoma, y yo en programa ya llevo como Partido Socialista que nosotros vamos a eliminar esas plazas que ahora están en moratoria. No se va a crecer en más plazas turísticas, creemos que eso no es lo que toca, sino poner en valor las plazas turísticas que tenemos ahora ya, porque son más que suficientes, y esta es la realidad. Hacemos una apuesta por un turismo regenerativo en nuestra comunidad autónoma. Queremos ser el primer destino turístico circular del mundo. Vía ley hemos pactado, y por tanto los hoteleros tienen la obligación de hacer un plan de circularidad en su propio establecimiento. Eso quiere decir garantizar un consumo de agua adecuado, garantizar una buena reutilización o eliminación de los residuos. Eso quiere decir quitar las calderas de gasoil por cambiarlas por eléctricas, y eso se acompaña de ayudas de fondos europeos, que ya hemos hecho las convocatorias que están recibiendo para hacer esos cambios. Garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y yo estoy muy contenta en ello. Se cambian todas las camas a camas elevables para garantizar que una mujer, por tener que ser camarera de piso o Kelly, no tenga que tener una enfermedad profesional, y ahora estamos con el primer estudio de cargas. Pioneros en esa decisión. Absolutamente pioneros, y ahora estamos con el estudio de cargas que obliga ha pactado entre el empresario y el sindicato, la trabajadora, el estudio de cargas que hagan posible que las habitaciones que hagas y cómo las hagas no tienen por qué obligarte a tener una enfermedad profesional, que esta es la realidad de lo que está sucediendo en la precariedad de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Y por último, en la ley turística también enganchamos el sector primario. Obligamos a todos los hoteleros y hosteleros a al menos servir en sus restaurantes y hoteles un 3% de producto local, precisamente para estimular al sector primario de las islas, que es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces sí que estamos mejorando el modelo turístico. Yo diría que esa es la palabra, desde la parte privada y desde la parte pública. Poner freno al crecimiento descontrolado de las plazas turísticas quiere decir que está a favor de limitar el número de turistas que llegan a las islas. Bueno, es que la limitación del número de turistas que vienen es imposible hacer, porque tú no puedes limitar en ningún aeropuerto ni en tal. Entonces, ¿cómo es posible mejorar o reducir la masificación, que son las puntas enormes que tenemos en verano? Es teniendo menos plazas turísticas. Si tienes menos plazas turísticas, pues tienes menos capacidad de alojamiento, y eso es lo que estamos haciendo. Y luego estamos consiguiendo, que aquí hacía años infinitos que se hablaba de la desestacionalización y de alargar temporada, hemos conseguido alargar temporada, y eso es lo que nos interesa, tener turistas durante más meses al año, no todos concentrados en los meses de julio y agosto, porque eso desequilibra con el residente, obviamente, pero tampoco no garantiza una buena experiencia turística al que viene, y eso también es una realidad. Y como nosotros somos líderes en turismo, queremos seguir siendo líderes en turismo, sabemos que tenemos que adaptarnos a la realidad del siglo XXI y que el turista exige otras cosas, ¿no? Y esa reducción hace posible más competitividad, más rentabilidad para las empresas, y garantiza un espacio que es fundamental, que es la sostenibilidad ambiental en nuestras islas. He leído que el 40% de las operaciones inmobiliarias que se cerraron en Baleares en el año 2021 fueron por parte de extranjeros.
según el Colegio de Registradores de aquí, ¿hay que limitar la compra de residencias, de viviendas a los no residentes en las islas? Bueno, ese es un debate que también se ha abierto en esta comunidad autónoma, es un mandato del Parlamento de Baleares, donde nos instaban al Gobierno a trabajar en esa línea, ¿no? Eso de momento no está permitido con la normativa europea, esa es una realidad. Nosotros como Gobierno obviamente lo hemos estudiado porque es lo que nos mandataba el Parlamento. Son medidas que si se tomaran son a muy largo plazo porque tienes que plantear una modificación o una explicación que el Gobierno de España acepte para poderla negociar a nivel europeo y luego tienes que cambiar normativas europeas. Por tanto, es una propuesta a muy largo plazo que nosotros nunca decimos que no a nada para poder hacer una vida más sostenible para la gente de esta tierra, pero nosotros lo que hemos incidido es en las medidas urgentes y a corto plazo, que son las que con competencia nuestra podemos trabajar. Sí que estamos trabajando mucho y esto cuando ahora con el semestre de la presidencia española... Es una materia a trabajar en el semestre. Con el ministro de Exteriores para una cosa que tiene que ver, puede tener que ver con la vivienda, pero tiene que ver con más cosas, que es que la política de la Unión Europea tenga una mirada transversal en toda su normativa al hecho de una realidad insular, que somos territorios mucho más frágiles, con una presión urbanística mucho más potente, y eso nos pasa a todas las islas del Mediterráneo, y nosotros como Baleares estamos haciendo un lobby, diríamos, de islas, y estamos trabajando con el ministro Álvarez para poder hacer un estatuto de islas pobladas que tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con los modelos económicos, tiene que ver con muchas cosas que nos incumben a todas, ¿no? ¿La lengua, además de la vivienda, es un problema para acceder a un empleo público en Baleares o es otro mantra repetido constantemente por la derecha? Aquí no hay ningún problema por la lengua. Nosotros tenemos una inmensa suerte que es vivir en una comunidad autónoma que tiene 2 lenguas cooficiales y por tanto, y eso lo tenemos inherente a nosotros, es una riqueza que tenemos como patrimonio cultural y que además tiene toda España, que yo creo que tenemos que estar orgullosos de tener diferentes lenguas, que esos son patrimonios que nos enriquecen a todos y a todas. No hay ningún problema en la entrada en la administración pública con el tema idiomático. De hecho, nosotros tenemos exactamente la misma regulación que siempre tuvo Baleares, solo se cambió durante la época del gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, del señor Bauzá, donde estaban todos los que ahora se presentan con la derecha, estaban en ese gobierno, que fue dramático para la ciudadanía de Baleares, que salieron 100.000 personas a la calle para decirle que eso no. Y eso es un 10% de toda la población, 100.000 personas. Por tanto, la única época que hubo problemas con los idiomas y con las lenguas fue cuando el Partido Popular ha intentado instrumentalizar la lengua para dividir, para crispar y para enfrentar a ciudadanos, que es lo que está volviendo a hacer el Partido Popular junto con Vox. Y creo que eso es un gran error. ¿Qué soluciones lleva a la escasez de médicos, que es un problema que hay en todos los territorios, pero que en Baleares se padece especialmente en Ibiza, por ejemplo, ¿no?, con algunas especialidades médicas? ¿Qué soluciones lleva en su programa? Bueno, primero de todo, yo agradezco que el Gobierno de España al fin se haya puesto las pilas en el tema de formación de MIR, porque eso es el gran problema que tiene toda España, que durante la época del gobierno Rajoy se quitaron formación de plazas de médicos, y eso que siempre tiene todo un recorrido de 5 años, 6, es cuando te das cuenta y cuando está sucediendo lo que está sucediendo ahora en España. Cuando yo empecé a gobernar, se habían despedido en Baleares 1.400 profesionales sanitarios, porque la época aquella de cómo enfocó el Partido Popular la crisis económica fue a través de recortes y de despidos. Se despidieron profesores y se despidieron médicos y profesional sanitario en esta comunidad autónoma. Desde que yo gobierno hemos contratado 5.000 más. Y por tanto, es cierto que hay escasez. También es cierto que nosotros fidelizamos, por ejemplo, nosotros somos una comunidad autónoma donde no hemos tenido ni un día de huelga en atención primaria, porque hemos pactado con los sindicatos médicos y con todos los profesionales sanitarios. Estamos pagando la hora de guardia más alta de toda España. Pues bueno, tenemos que buscar fórmulas para fidelizar a través de las condiciones laborales, a través de sobre todo eso, a través de los proyectos que tiene cada uno de los hospitales o cada uno de los centros de la salud, ligados a innovación, ligados a investigación, ligados a modernización y evidentemente luego haciendo compatible que la vida aquí pueda ser garantizada, ¿no? Y yo en ese planteamiento y de formación estamos. Desde que yo soy presidenta montamos la Facultad de Medicina, aquí no existía.
hubo mucho debate, pero la montamos en la pasada legislatura y ahora ya tenemos la primera promoción de médicos en esta comunidad autónoma. Éramos de las pocas que no teníamos facultad de medicina. Hemos aumentado las plazas de enfermería en cada una de las islas, eso también lo hemos hecho desde mi gobierno. Estamos haciendo muchísima formación profesional ligada a auxiliares de enfermería y a todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, que creo que es absolutamente fundamental en fórmulas de crecimiento mucho más garantistas para tanto económicamente como socialmente en esta comunidad autónoma. Por tanto, en esa línea seguimos trabajando y seguiremos trabajando, ¿no? Y luego tenemos también muchísimas más plazas para residentes MIR que no se habían creado nunca en esta comunidad autónoma. En general, levantando la mirada más allá de Baleares, el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento andaluz para legalizar los regadíos ilegales de Doñana ha sido un regalo para los socialistas en esta campaña. Bueno, yo no doy crédito que en este momento que vivimos, donde los efectos del cambio climático son, en fin, en el día a día lo vemos no, y este territorio del mío, que estamos absolutamente concienciados porque somos conscientes, y científicamente está más que demostrado, que las zonas del Mediterráneo serán las más castigadas por los efectos del cambio climático, que estamos todos haciendo una política, bueno, todos no, los que creemos en el futuro de la gente, estamos haciendo una política de agua, de reutilización, de inversión en toda la materia hidráulica, como hemos hecho en Baleares, de mejora de todos nuestros acuíferos, de aumento de parques naturales, en fin. Claro, yo cuando veo lo que está haciendo Andalucía, a mí me parece que, en fin, que no cuadra con la realidad que nos dicen los jóvenes cada día, es que no hay un planeta B, es que tenemos que cuidar esto, es que lo más injusto que podemos hacer es dejarles una herencia horrible a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Que el Partido Popular plantee esa forma de entender y de hacer, y luego metiéndose con la Comisión Europea de unas maneras que son absolutamente inadecuadas, a mí me parece que, en fin, que es un disparate todo junto, ¿no? Y con las señales que ya está emitiendo el planeta desde hace tiempo, pero esta primavera concretamente en España, ¿puede haber problemas de abastecimiento en las islas este verano? Bueno, nosotros en este momento tenemos buenas reservas hídricas. Nosotros desde que empezamos, eso también, había desaladoras que no se habían puesto nunca en marcha, no teníamos conectadas las redes de agua, todo eso ha sido una inversión. Nosotros hemos invertido 460 millones de euros solo en saneamiento y una cantidad semejante en lo que es la garantía del agua en alta, ¿no? Que estamos haciendo y trabajando. Parte del impuesto de turismo sostenible, por ejemplo, que nosotros cobramos a los turistas, ha ido a la inversión de la mejora de nuestra agua. Hemos podido en invierno usar, y eso compacto con los ayuntamientos, agua desalada para que se puedan rellenar bien nuestros acuíferos. Esto sea una política de agua integral que hemos hecho desde el Gobierno durante estos 8 años, que nos garantiza una mejora de nuestra situación hídrica diferente de la que teníamos. Es verdad que las amenazas existen, también es verdad que este año hemos tenido las lluvias mejores durante épocas que han sido complicadas, y luego evidentemente el fenómeno Juliet, que tuvo su parte muy mala, o la parte de la nieve que nos ha ayudado a rellenar nuestros embalses, ¿no? Por tanto, este verano siempre con mucha prudencia, pensamos que podremos sobrellevarlo bien, ¿no? Pero nosotros tenemos decretos de sequía hechos, tenemos toda la infraestructura hecha preparada para poder tomar decisiones si hay que hacerlo. He leído que en Baleares hay una piscina por cada 17 habitantes. Sí, efectivamente hubo una época, ahora nosotros también hemos hecho medidas para reducir este tema de las piscinas de una forma drástica, porque eso no puede seguir creciendo de esta manera, pero hubo épocas aquí, como es bien conocido, que lo del suelo no se le daba el valor del bien que tenemos como bien social de todos y de todas, ¿no? Usted tiene muy buena relación con la vicepresidenta segunda del Gobierno, con Yolanda Díaz. ¿Es cierto que en algún momento sopesaron presentar una candidatura conjunta aquí? No, para nada. Tengo buena relación, sí, pero no para nada una candidatura conjunta, ¿no? ¿Ve posible el acuerdo en ese espacio entre Sumar y Podemos, teniendo en cuenta hasta dónde ha llegado la escalada verbal y las diferencias que en este momento hay para después del 28 de mayo? Sí, yo durante la entrevista he dicho que la izquierda tiene más capacidad de diálogo, tiene que demostrarlo con hechos, y es fundamental. Yo creo que dividir la izquierda es un disparate como estrategia electoral, creo que no es lo que se merece la ciudadanía, y yo
espero y confío en que haya ese esfuerzo de responsabilidad por parte de todas las partes integrantes para hacer posible que el valor de los votos de muchísimos ciudadanos de izquierda pueda sumar, nunca mejor dicho, para hacer posible gobiernos progresistas. Y eso, yo creo que esos partidos tienen mucha capacidad de hacer estrategias electorales, pues en fin, se tienen que poner a ello desde la capacidad de confluencia. ¿De ese acuerdo depende la supervivencia del gobierno de Pedro Sánchez? No, yo creo que el gobierno, a ver, yo al presidente Sánchez le veo fuerte y al Partido Socialista le veo muy fuerte, y creo que eso tiene capacidad de poder tener un muy buen resultado electoral y hacer un buen gobierno, pero evidentemente todo eso ayuda, y obviamente si divides mucho la izquierda con diferentes candidaturas, pues por ley de Hont y por cómo está estructurado el sistema electoral español, es mucho más complejo, penaliza. Usted conoce bien al presidente del gobierno. ¿Cree que tiene comportamientos machistas, como dijo Yolanda Díaz hace una semana en televisión? Yo nunca le he visto ningún comportamiento machista, al revés. El presidente siempre se ha definido como feminista, pero siempre ha actuado como tal, y lo que le define mejor son sus políticas, ¿no? Y yo creo que sus políticas son claramente feministas. ¿Por qué no es pública la documentación oficial sobre el traspaso de Maribén de manos privadas a la Diputación de Baleares? Bueno, porque eso es decisión del juez, que es la que nosotros hemos que asumir. Y el objeto de la donación, según la documentación desvelada hace unas semanas por nuestro propio diario, era crear un museo y una escuela de arte en ese espacio. ¿Cree que en algún momento será posible cumplir la voluntad de quien donó ese complejo a la administración? Nosotros, es verdad que todo eso siempre ha tenido mucho debate y mucha discusión también aquí en esta comunidad autónoma. Nosotros en esta legislatura hemos avanzado en algunas cuestiones, como es hacer posible que los jardines, ese fue el debate que tuvimos hace unos años, estén a disposición de la ciudadanía. Hemos hecho una apertura de esos jardines de Maribén, lo pactamos, yo en su día lo pacté con el rey, y por tanto tuvimos esa relación. Además, la Fundación Miró donó unas obras para poder estar allí, hemos hecho un espacio público y por tanto ir abriendo ese palacio también a la ciudadanía, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en estas cuestiones, sin duda. ¿Que Juan Carlos I pudiera tener una hija ilegítima es un asunto privado o afecta a la institución? Depende de quién la haya mantenido, si ha tenido alguna situación económica que le haya beneficiado, de dónde venía el dinero, ¿no? ¿Sería bien visto que Juan Carlos I regresara, como en otros tiempos, a Mallorca, o penalizaría? Bueno, yo creo que la figura de Juan Carlos I está haciendo muchísimo daño a lo que es la monarquía, pero también a la democracia española, ¿no? Yo creo que la realidad es bastante clara, ¿no? Y por tanto, en este momento, sí, como en un momento la figura de Juan Carlos I fue una figura que dio tranquilidad a la democracia, para decirlo de alguna manera, ahora crea disfunciones enormes, ¿no? Su figura. Por tanto, yo no creo, para mí no sería ideal, ni muchísimo menos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, un placer.